Dios lo hizo. Y vamos específicamente a hablar del diseño y el orden que Dios estableció cuando creó, ¿verdad?, la familia como la primera institución en el mundo. Y ciertamente nuestro hermano Arturo hablaba de las situaciones difíciles que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y yo siempre digo, y parece ser un cliché, y un cliché no es más que una palabra muy pronunciada que algunas veces cae en el vacío y que aparentemente no tiene mucho valor porque la decimos de tantas maneras y de tantas formas, por ejemplo, que la gente entiende que no tiene tal importancia. Una de ellas cuando dice la gente, Cristo viene, y sí, pero le está viniendo desde hace mucho tiempo. No, 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 pero Cristo viene y eso es real. Amén. Las señales están dadas. Y digo que estamos viviendo tiempos difíciles porque a medida de que las señales lo están indicando, entonces quiere decir que el enemigo va a estar arreciando para tratar de destruir, ¿verdad?, el propósito de Dios en muchas vidas que están señaladas para partir con el Señor. Amén. Y una de las estadísticas preocupantes que estamos viviendo es la cantidad de problemas, de situaciones familiares que se están dando no solamente en el mundo y en el ambiente secular, sino también dentro de la iglesia. Hay problemas dentro de la iglesia, hay situaciones dentro de la iglesia, porque yo soy pastor y yo conozco, ¿verdad?, gran parte de las ovejas y de las situaciones, por lo menos que a mí me compete en la congregación donde tenemos el privilegio de pastorear. Pero nos vamos a las estadísticas. Aquí las estadísticas, por ejemplo, cuando hablamos de divorcio en nuestro país, las estadísticas no suelen salir así al día, pero, por ejemplo, las más recientes son las del año 2024 y ahora cuando pase el 2026 vamos a tener las del 2025. Amén. ¿Qué dice las estadísticas del 2024 referente a los matrimonios? Bueno, que lamentablemente el 100% de los matrimonios que se consumaron, el 60% terminó en divorcio. Y eso es mucho. Eso es mucho. Y yo más o menos que suelo seguir las estadísticas porque ellos nos arrojan, ¿verdad?, es cierto conocimiento de la realidad en que estamos viviendo. Hace 10, 15 años, Arturo y Gira, la tasa del divorcio andaba por un 40%. Quiere decir que en menos de casi en 10 años ha aumentado un 20%. Eso es mucho. Y yo creo que Amén. eso es preocupante. Yo creo Alarmante. que en las iglesias debemos de enfocarnos un poquito más eh, a la realidad de lo que estamos viviendo. Y sí, hay que predicar de todo, porque el evangelio se debe de predicar de una manera integral, que podamos, ¿verdad?, fortalecer el espíritu, el alma y también el cuerpo. Los Amén. pastores tienen que dar mensajes para que también la gente aprenda a cuidar el cuerpo, porque hay personas que tristemente dentro de la iglesia no se cuidan, llevan una vida desordenada y la Biblia dice que el cuerpo es templo Del del Espíritu Espíritu. Santo. Y no sé por qué me estoy yendo en esta línea, pero Pablo en Tesalónica habla sobre esto. Dice que debemos de guardar de manera irreprensible espíritu, alma y cuerpo. Entonces muchos cristianos que alimentan el espíritu y eso está bien porque el espíritu, aleluya, le pertenece al Señor, el alma le pertenece al Señor y hacemos todo para alimentar esa alma. Queremos que nos reconozcan, queremos que nos regalen, queremos sentirnos bien, pero también el cuerpo, porque si tú no tienes tu cuerpo bien, ¿cómo entonces va a estar tu espíritu y tu alma? Y tú recientemente fuiste operada de esa rodilla. Si yo te Amén. pregunto, Gira, ¿cómo tú te sentías con esos dolores en esa pierna en medio de una operación con tanta limitación? ¿Cómo tú te sentías? Eh, si te suelto el micrófono no terminamos. Ahora, Así la es. pregunta es, ¿tú orabas igual? No igual, ¿no? No. No, Y almáticamente te sentías igual. no Entonces tampoco. el cuerpo también hay que cuidarlo, Amén. no de una manera desproporcionada. Pero en resumidas cuentas, que quiero decir esto porque es importante que en las iglesias demos los mensajes también de manera integral.
O sea, que sean mensajes de edificación, mensajes de exhortación, Amén. pero también mensajes de consolación cuando haya tristeza en el pueblo. Un ministro tiene que aprender a discernir eso. Gloria Pero a Dios. volviendo al tema, y hablando de la manera en cómo Dios lo hizo, ahí la gente tiene que saber que Dios todo lo hizo, ¿verdad? De acuerdo al plan divino que él había diseñado. Amén. Entonces, por eso es bueno saber, y yo decía el jueves pasado, que nosotros no estamos en este mundo por causa de un accidente. Hay una famosa teoría del Big Bang que dice que una explosión cósmica produjo la creación del mundo, entre otras cosas. Y nosotros los que creemos en Cristo y por ende recibimos su palabra, sabemos que el mundo no viene como consecuencia o fruto de un accidente. También debemos de saber que nosotros no descendemos del mono, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Gloria a Y desde Dios. el principio el enemigo ha tratado de distorsionar no solamente el origen de la creación, sino ha querido distorsionar el propósito de Dios para la humanidad. Ha querido ridiculizar, por ejemplo, la familia, haciéndole querer entender a las personas que hombre con hombre está bien, que mujer con mujer está bien, que el aborto está bien, y todo lo que vaya en contra de la creación y el diseño de Dios es anatema. Entonces es importante saber, aleluya, que Hebreos 12:2 revela que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y si Él es el autor, Él fue el que originó todo. Él fue el que diseñó y creó todo. Son cosas diferentes. El que diseña tiene un concepto, una idea, ¿verdad? Él lo piensa, lo plasma en un plano y es un diseño, pero luego tiene que haber una parte creativa y esa parte creativa se constituye en un creador. Y si lo extrapolamos a lo que es un arquitecto y un ingeniero, entonces el arquitecto diseña, concibe el plan, lo que quiere ejecutar, pero el que construye pues, tiene que interpretar lo que el arquitecto quiere y lo construye. En el caso de la Biblia, la palabra establece que Dios no solamente fue el autor, el que escribió la historia, el que diseñó la historia, sino que también Él construyó el mundo y toda su plenitud. Y cuando hablamos del mundo y toda su plenitud, no estamos hablando solamente de las cosas naturales que vemos en el mundo, la parte sólida que se le llama tierra, la parte líquida que se le llama agua. No, no, Él creó todo lo que en Él habita. Y la Biblia establece que todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, hay un propósito específico en la creación. Y el propósito de Dios en su creación es agradar al Hijo. Aleluya. Y toda su verdad nos es revelada por medio del Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí por fruto de una revelación que da el Espíritu Santo por medio del Hijo. Jesucristo vino a mostrar el Padre. Y no vamos a la iglesia por casualidad, no vamos a la iglesia ahí todos los sábados, los domingos, los días que tenemos que ir, porque sí, no, vamos ahí porque tenemos una convicción, tenemos una fe, tenemos una certeza de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos la certeza, o por lo menos la gran mayoría tenemos la certeza que estamos aquí esperando a nuestro Creador, a nuestro amado Jesús, quien dijo que venía. Ahora, ¿cuál es cómo debe de estar la iglesia? ¿En qué sintonía debe de estar la iglesia? La iglesia dice la Biblia que debe estar esperándolo. Amén. Entonces, algunas veces se habla mucho dentro de las iglesias sobre muchas cosas, pero tenemos los ministros de este tiempo, tienen que preparar a la familia y tenemos que preparar a la iglesia para que se vaya con Jesús. Y eso obviamente nos incluye a nosotros y también incluye a nuestra familia. Es inconcebible que usted como ministro,
y pasa, y yo le pido al Señor que me guarde, que guarde a mis hijos, pero queremos algunas veces comernos el mundo y nos olvidamos de la esencia, de la familia, de cómo Dios lo diseñó. Amén. Y hay una revelación, la palabra dice que cuando Dios eh, decidió erradicar la primera creación de Noé y todos los habitantes de ese tiempo, lo hizo porque el mundo estaba desenfrenado. Había perversidad en el mundo, había inmoralidad sexual, la gente estaba en otra cosa. Y de hecho por eso queda registrado en Mateo 24 dentro de las señales que íbamos a tener. No era solamente terremoto, guerra, hambre, rumores de guerra. Sí, sí, todas esas cosas. La Biblia habla sobre eso, pero habla también de un espíritu engañador. Y usted Amén. quiere ver una realidad más grande que ese espíritu engañador, que no solamente viene a querer mostrar a cualquier otra cosa, diciendo en pocas palabras que así que Cristo salva, pero que fulano y fulana también. Esos son espíritus de engaño. Pero también hay que ver el espíritu de engaño desde el punto de vista secular, de cómo la gente anda engañando a otra. Y esas son señales que nosotros tenemos que interpretar. Pero también Noé, la época de Noé, es un referente de los tiempos finales. Entonces quiere decir que en ese tiempo había una depravación terrible en el mundo. Y Dios decidió erradicar. Sí. Dice que le dolió haber creado el mundo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde Dios se enfadó con su creación? Y la pregunta sería en este tiempo, ¿hasta dónde Dios está enfadado con todo lo que está pasando? Gloria a Yo siempre Dios. hago la pregunta, ¿se pecaba antes más que ahora? Bueno, eso yo no lo puedo medir. Ahora, yo sí sé que hoy, si el mundo no ha sido erradicado, es porque todavía Cristo, aleluya, no ha Gloria a venido a buscar a Dios. su iglesia. Porque lo que estamos viendo ahora, yo no creo que está muy lejos de lo que se veía antes. Amén. Pero volviendo a la palabra, Dios creó la humanidad con un propósito. Él quería y quiere y tiene comunión con su creación. El propósito de Dios fue tener una creación con la cual él quería interactuar. Pero lamentablemente erradicó esa primera creación. Sin embargo, la Biblia dice que Noé halló gracia. Amén. Gracia, halló favor, inmerecido, como dirían los guatemaltecos, inmerecido, pues, porque no lo merecía. Ahora, él era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo. Y hay una enseñanza, y yo sé que muchos ministros saben y conocen sobre esto, en el orden en cómo Noé subió al arca. Y dice en Génesis 7:11 que en el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo, se abrieron cataratas de los cielos y comenzó a llover en la tierra durante 40 días y 40 noches. Y hay que siempre hacer la observación que cuando Dios dijo a Noé que iba a destruir el mundo y que iba a venir un gran diluvio sobre la tierra y por lo tanto él tenía que hacer un arca conforme al diseño que Dios había mandado. Amén. Y Noé comenzó a comentar esto con sus pueblanos de esa época. Para ellos esto resultó una verdadera locura, puesto que no estaba todavía registrado hasta ese tiempo en la faz de la tierra que había llovido. Por lo tanto, era una locura. Entonces, dice que en el versículo 13, ese mismo día Noé y sus hijos, Sem, Can, Jafet, entraron en el arca junto con la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, así también como todos los animales que Dios había elegido. Ahora, me llama la atención en el orden que sube Noé al arca. Sube Noé, aleluya, suben sus hijos, y luego sube su mujer al arca, y luego las mujeres de sus hijos. Y después del diluvio, entonces hay algo, y cuando la Biblia especifica sobre un asunto, hay que poner ojo, porque algo quiere Dios mostrar en ello. Dios permite que Noé suba al arca
para preservar una familia. Y miren qué lindo, Dios creó una familia como la primera institución del mundo. Dios preservó una familia en un diluvio. En el primer milagro registrado sobre la tierra lo hizo Jesús en unas bodas, en medio de muchas familias. Y la palabra de Dios se registra en Génesis que la historia de la humanidad va a terminar en una gran boda en familia, en las bodas del Cordero. Entonces, fíjense qué interesante, porque así como desde Génesis y Apocalipsis está la figura de Jesucristo, en todo lo que vemos, también, aleluya, está la figura de la familia de la tierra. Amén. Entonces, suben de esa manera, pero cuando había pasado ya el diluvio, Génesis 8:13, sucedió que en el año 601 de Noé, ese mismo primer día, el primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, los 27 días, o a los 27 días, perdón, del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces primero vemos que Dios da una orden para que suban. Y ellos no suben, vámonos que ya comenzó a llover. No, Dios da un diseño. Y por eso este tema es como Dios lo hizo. El mundo, el matrimonio, la familia funciona de acuerdo al diseño, al orden de cómo Dios lo hizo. Amén. Cuando se rompe el diseño de Dios en cualquier área tuya como ser humano, en cualquier área empresarial, en cualquier área familiar, comienzan los problemas. Y en las empresas, tú que trabajas en un banco, yo que trabajé en banco, sabemos que cuando pasa algo, lo primero que hacen la seguridad o el departamento de contabilidad o de auditoría es revisar el procedimiento. Amén. ¿Qué pasó en el procedimiento? Y en el 98, 99% de las veces que la gestión, por ejemplo, es burlada en ese sentido, hablando de un banco, es porque el procedimiento fue violado. Cuando nosotros violamos el procedimiento, el orden establecido por Dios, abrimos puertas de maldición. Entonces Dios le dice, suban de esta manera. Ahora, ¿subieron ellos de acuerdo a lo que nosotros entendemos que es el orden de Dios? Dios cabeza de Cristo, hombre cabeza de la mujer, y mujer cabeza de sus hijos junto con su padre. No, subieron distorsionados. Ahora, cuando bajan del arca, entonces bajan de la manera en como en principio Dios lo había concebido. Porque Dios creó a Adán, creó a Eva, y luego vinieron sus hijos. Amén. Entonces yo puedo ver hoy en día cómo hay familias que cuando llegan los hijos comienzan a ocupar el orden de lo que Dios estableció. Los hijos son unas bendiciones. Es una gran bendición tener hijos. Yo me disfruto mis hijos, pero bajo ninguna circunstancia mi hijo puede ocupar o no puede ocupar el lugar de Dios en mi corazón, ni tampoco puede ocupar el lugar de mi cónyuge. Amén. Entonces yo veo eso mucho, que hay mujeres que cuando vienen los niños, y se ve mucho tristemente en las mujeres, se olvidan de los esposos, literalmente. Solamente hay tiempo para el niño, y es verdad, los niños son demandantes y hay que atenderlos, pero ya los niños van creciendo. Entonces vemos como el mismo apego, 10, 11, 12, 13, 14, y seguimos, ¿verdad? Pero puede ser también lo contrario, que hay padres ya que dejan de ver a la esposa como tal y la ven como un papel secundario. ¿Y saben qué, amados padres? Que los hijos van creciendo. Amén. Van creciendo, y ahora se nos va más rápido, porque antes un muchacho comenzaba a los 5 años en el colegio. Y yo salí a los 17, 18 años.
Y fui a la universidad, lo hice bien acelerado, ya a los 20, 21 años estaba terminando. Sin embargo, hoy, un muchacho a los 18 años, 19, ya es profesional, porque entran a los 2, a los 3 años, terminan a los 15, gira, Arturo, 16, Así es. van 3, 4 años, ya a los 19, 20, ya han terminado. Entonces, y se nos van, porque lo mandamos a Santo Domingo, lo mandamos a Santiago, lo que pueden lo mandan a Estados Unidos, se quedan por allá. Entonces, queda un espacio tan distante entre los cónyuges que cuando los hijos se van, entonces se preguntan, Dios mío, ¿y ahora qué? Ah, te fijaste, ocupaste todo ese tiempo, quizás dedicándole con causa justificada a tus hijos, pero lo hiciste de tal manera que te olvidaste del diseño y de la prioridad de cómo Dios lo Gloria hizo. a Dios. Entonces, sí, mis hijos son importantes, pero en el orden que Dios estableció está primero mi esposa, está primero mi esposo. Porque herencia de Jehová son los hijos. Ellos crecen y se van, y algunos se van a Estados Unidos, se van a Europa, y como decía yo el jueves pasado, ¿sabe cuántas veces vienen a verte? Una semana con suerte en diciembre, quizá algunos 12 días, y no vienen todos los años, Cuidado. vienen cada 3 y 4 y algunas veces hasta 5 años. Entonces, cuidado, porque se puede hacer una cosa sin dejar de atender la otra. Entonces, hay algo que Dios quería mostrar en esto, volviendo al texto bíblico, y era que el mundo, en ese mismo desorden que había en el mundo y que existe, el enemigo distorsiona el orden. Y por eso es que vemos mujeres con mucha autoridad gobernando los hogares. Y en el diseño de Dios, como decía yo, su esposo puede ganar menos que usted, su esposo puede tener menos educación que usted, su esposo puede ser menos que usted en todo el sentido de la palabra, pero en el diseño de Dios Él está como cabeza. Amén. Y usted como mujer sabia tiene que saber eso. Si usted quiere que su matrimonio funcione, bueno, yo tengo el privilegio, yo no sé por qué me estoy yendo por esa línea de ministrar a muchos matrimonios, nos encontramos, sí, que hay hombres que están descuidando su rol, pero nos encontramos con mujeres que están usurpando también lugares que no le corresponden. Y algunas veces tú ves hombres calladitos, y desde que pueden, ¡pum!, se zafan y dicen, ¿qué pasó? Doctor, yo me casé fue con una esposa, no con una mamá. Amén. Y viceversa. Pastor, yo me casé con un esposo, no con un salvaje, no con un hombre que me maltratara, todo lo contrario. Entonces Dios manda un mensaje. Miren, sí, en el principio ustedes subieron distorsionado. Subió Noé, subieron los hijos y subió la esposa y subieron entonces luego las mujeres de los hijos. Pero ahora yo quiero que ustedes entiendan que ese no es el orden. En medio del proceso Dios trató con ellos ahí dentro del arca, pero miren, la forma es esta. Baja tú, Noé. Entonces baja con tu esposa. Entonces baja con tus hijos y luego baja la esposa de tus hijos. Y hablando del diseño original, que Jesucristo vino a establecer ese orden que se había perdido. Jesucristo vino a establecer un equilibrio en la humanidad. Fíjense que hay gente que está en los extremos. Hay gente que está en el Antiguo Testamento y hay gente que está en el Nuevo. Hay gente que son muy pro Antiguo Testamento y no puede existir el Nuevo Testamento si tú no conoces el Viejo Testamento. Y Jesucristo dijo en su palabra, mi palabra es vida y verdad. O sea, mi palabra es palabra, poder y es espíritu, es revelación. Entonces, Cristo vino a establecer un equilibrio perfecto entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Y por eso que ustedes ven mucha gente que son muy espirituales, pero no tienen fundamento, necesitan la palabra. Y hay gente que son muchas palabras, pero no le dan revelación al Espíritu. Gloria a Dios. Entonces el Señor vino a establecer todo lo que se había perdido. Vino a establecer ese orden también en la familia. Amén. Y por eso el apóstol Pablo habla en los Efesios
los roles y el orden que Dios vino como a recordarle a la humanidad. Yo sé que muchas personas que están escuchando este mensaje, ellos saben todo lo que yo le estoy diciendo. Y inclusive si tú vas a dar una charla de matrimonio y tú hablas de esto, quizás muchos dicen, Dios, pero eso yo no sé, ¿y cuántas veces lo van a repetir? Bueno, si te lo están repitiendo es porque te lo están recordando, porque posiblemente no lo estás haciendo. Y si algo está saliendo mal en tu matrimonio, y si por años algo está saliendo mal en tu matrimonio, en tu familia, tienes que volver al manual para que chequees cuál es el diseño, cómo Dios Amén. lo hizo. Gloria a Dios. Porque funciona, pero es cuando tú te llevas de lo que dice el manual. Amén. Entonces en Efesios 5:21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión, dice esta versión, en el temor de Dios. O sea, sométanse uno al otro, sométanse por amor bajo Dios. Ustedes las casadas honren a su propio esposo como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer. Y ahorita hablábamos sobre eso. Así que como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Así que como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Y hago un paréntesis. Yo soy pro mujer, ¿eh? Yo no quiero que la gente me malinterprete. Cuando digo soy pro mujer, es que yo valoro mucho lo que la mujer representa en el cuerpo de Cristo. Amo a mi esposa, es una mujer que me ha enseñado tantas cosas y sigo aprendiendo de ella. Es Amén. una bendición para mí. Mi esposa yo no sé hablar mucho, pero ella cosas como, mira, pues nosotros estábamos, no se dice así, estábamos. No es N, M. O sea, son tantos detalles que cuando yo bajo el púlpito, mi amor, se te zafó tal cosa, no lo diga. Es una bendición, pero también yo tengo que tener la humildad para aprender. Amén. Ahora, eso no significa que el hecho de que ella sea más inteligente que yo y está por encima de mí. No, ni tampoco, yo no concibo, y por eso hago esta paréntesis, yo no concibo, ya vamos a terminar, yo no concibo que tú honre a Dios sin honrar a tu esposo. Entonces, por eso la Biblia es clara, y en el libro de Juan dice, ¿cómo puedes tú decir que ama a tu hermano o que amas a Dios que no lo conoce y aborrece a tu hermano? Así. Entonces, por eso hay un principio que dice, amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo demuestro amor a Dios cuando amo a mi prójimo? Entonces, ambas cosas van de la mano. Entonces, las casadas tienen que aprender a honrar a su esposo de la misma manera como Dios, como honrar a Dios. O sea, honra a tu esposo de la misma manera como tú honras Adiós. a Dios. Ahora, si tú no honras a Dios, difícilmente honra a tu esposo. Si no honra a tu esposo, difícilmente No honra honra a a Dios. Dios. Entonces también hay un mandato para el esposo. Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es profundísimo. Gloria a Dios. Esto es profundísimo porque esto significa que hasta la muerte, si Amén. es posible. Y la pregunta es, marido, esposo, ¿hasta dónde tú amas a tu esposa? ¿Hasta dónde la amas? ¿Sabías tú que nosotros somos hasta responsables de la parte almática de nuestras esposas? Hay una gran responsabilidad y no tenemos mucho tiempo para decirlo. Pero ese versículo, Efesios 5:33, dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y ustedes, las esposas, honren, respeten a su esposo. Porque así fue que Dios lo hizo. Así fue que Dios lo diseñó. En conclusión, Dios también estableció dentro del manual deberes conyugales que cumplan con el deber conyugal. Y yo no sé a quién se le ocurrió decir que la intimidad o la relación sexual, eso es como si tú quieres. No, la Biblia lo establece como deber. Y la razón por la cual la Biblia lo establece como deber es porque Dios sabía que una de las principales causas de la infidelidad, del adulterio, tenía que ver con la frialdad en la intimidad sexual. Y no Gloria a tenemos Dios. tiempo para hablar de esto, pero resulta que en las iglesias hoy en día no se habla de la intimidad.
Queremos ser muy espirituales, queremos ser muy almáticos y se nos está olvidando el principio de disfrutar de la intimidad sexual, que Dios lo hizo y lo hizo bueno, porque todo lo que Dios diseñó lo hizo bueno. La relación íntima se daña cuando se saca del contexto de cómo Dios lo hizo. Pero la sexualidad Dios la hizo para disfrute. Y la intimidad sexual también tiene muchísimos beneficios en lo almático, en lo emocional, en lo estético. Pero hoy se nos ha vendido que la sexualidad no es espiritual. Y sí, he escuchado muchos ministros que dicen que se puede hacer guerra espiritual atendiendo ese tipo de deberes. Entonces dice Corintios, el marido debe, ese debe es un imperativo, debe cumplir con el deber conyugal con su esposa, lo mismo con la mujer, con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse. No sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Entonces quiere decir que dentro de los deberes establecidos está también el deber, el cumplimiento de la intimidad sexual. Amén. Amén. No, esposa, tu esposo no es un enfermo sexual, ni tampoco es menos espiritual. Es que es una condición natural, hormonal, que él la controla, que no se supone que no tiene que ver para otro lado, porque tú estás ahí, pero si tú cumples con eso, estás ayudando, y viceversa, hombre, estás ayudando a que tu esposa o tu esposo tengan que mirar para otro lado. Pero también Efesios 6:1 habla del principio de honra para los hijos. O sea, dentro del diseño de Dios estableció, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tenga una larga vida sobre la tierra. Y ustedes los padres, también hay una observación aquí, no exasperen a sus hijos, sino que edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Es complicado criar en este tiempo. Es difícil, pero no es imposible. No te canses de criar, no te canses de educar, no te canses de llevar. Es ahora que tú tienes que llevarlo a la iglesia cuando tienen menos de 12, 13 años. Aunque te diga que no, un muchacho de 12, 13 años no se gobierna. Gloria a Dios. Negocia, trata con él lo que sea. Pero cuando tú lo lleves, aún sea en una condición donde él entienda que es obligado, no le suelte un dispositivo. La iglesia, el templo de Dios se respeta. Lleva a tu hijo a la iglesia. Santo Dios. Edifica tu casa. Mujer, edifica junto con tu esposo. Marido, cumple con tu rol de sacerdote, porque así como digo una cosa, digo otra. Hay muchos hombres mamitas que han cedido su rol sacerdotal por inconsciencia. Hay muchas mujeres que no quieren ser cabeza, pero si en el matrimonio el marido no tiene la capacidad ni la iniciativa de ser el líder, entonces la mujer tiene que tomar esa posición. Y cuando eso pasa, hay problemas. Gloria a Dios. Y ese es el mensaje. Todo eso yo me lo sabía, entonces ponlo en práctica. Porque a mí, ustedes conocen mi testimonio mucho, a mí me pasó. O sea, yo no cumplí con mi rol sacerdotal. Mi esposa, por alguna razón, tuvo que usurpar ese lugar. El enemigo, el diablo, se metió, destruyó mi matrimonio por 6 años. Pero Dios, después que bajamos de esa arca donde estábamos siendo preservados, después de 6 años, Dios restableció mi relación, pero lo hizo bajo un orden. Gloria a Dios. Él primero trató conmigo mi condición sacerdotal y luego lo estableció. Entonces, es importante que sepamos, mi querida iglesia, mis queridos amigos y hermanos, que solo en Cristo, aleluya, hay seguridad y garantía para que nuestras familias puedan funcionar de acuerdo a su orden. Cristo es la cabeza, está el padre del hogar, la madre, y están los hijos. Ese es el orden. Ahora, ¿qué trae como fruto cuando nosotros nos adaptamos y cumplimos con el orden de Dios? Protección, seguridad, unidad. Gloria a Dios. Aprendemos, ¿verdad?, a ser verdaderos adoradores, hombres, mujeres de fe.
pero también está el cuidado mutuo del Señor. Yo quiero que nuestro hermano Arturo vaya poniendo una eh, alabanza para yo orar y quedar despedido ya en estos En el últimos nombre de Jesús. 2 minutos que nos quedan. Gloria a Padre, Dios. yo doy gracias por este tiempo. Sí, Señor. Señor, gracias porque hoy te pedí que me permitiera venir a este lugar, pero no a pasar por desapercibido lo que tú pusiste en mi corazón. Señor, yo te pido que esta palabra que ha sido sembrada caiga en tierra fértil. Te pido, mi Jesús, que tú ayudes a esos matrimonios y a esas familias que hoy están pasando por situaciones difíciles de separación, de adulterio, situaciones, Señor, que no te agradan. Yo te pido, Jesús, que tú comiences a establecer tu orden, que tú comiences a establecer tu diseño, Señor, en cada uno de esos matrimonios. Bendigo cada persona que está escuchando, Señor, este mensaje. Personas que hoy quizás vinieron desesperanzadas, sin un rumbo, y hoy recordaron que hay un plan, que tú tienes un plan para la familia, En el nombre de que tú Jesús. tienes un orden, y que En el cuando nombre nos de volvemos Jesús. a Cristo en espíritu, en corazón y en verdad, entonces tú comienzas a reestructurar, tú comienzas a cambiar la estructura, tú comienzas a establecer un orden en el matrimonio, Gloria a Dios. aleluya, en la familia, en los negocios, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, Jesús. Y si hay alguien que no te conoce, que en este momento, si quiere hacerlo, abra su corazón a Cristo y diga, Jesucristo, te pido perdón, Gloria a Dios. te pido que entres a mi corazón. Te pido, Señor, que me inscriba en el libro de la vida y que nunca jamás te olvides de mí. Amén. Te pido que me ayude a ser un mejor hombre, una mejor mujer, una mejor esposa, un esposo, un hijo, Señor. Y que juntos podamos entrar al reino de los cielos como familia. Amén. Bendice a cada pastor, a cada, Señor, familia de pastores que hoy en día estamos cumpliendo con este rol y que tristemente, Señor, estamos librando una batalla con hijos que no quieren someterse, Señor. Bendigo la vida de nuestro hermano Arturo, de su esposa Marlene, Gloria a de Dios. Gira, Señor. Gracias, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los familiares, los matrimonios de nuestra congregación y de las congregaciones de esta hermosa ciudad de La Romana. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga a todos. Gracias, Gira, gracias, Arturo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Excelente mensaje que viene desde el corazón de Dios para todas las familias, para las familias que han escuchado y las que la van a ver de manera diferida. Gracias, Señor. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Sigue en sintonía con esta emisora.